Muy buenos días a la amada Iglesia Episcopal de Capellanes de Chile. Gracia y paz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a cada hermana, a cada sierva, pastora del Dios vivo, a cada ministra de culto, a cada consiervo, pastores, obispos y capellanes civiles de nuestra entidad, a nuestras vecinas y vecinos, obviamente de nuestra región metropolitana, de nuestra comuna de Santiago y desde Arica a Punta Arenas. Les invito en esta mañana que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 5, versos 7 y 8. Y le doy lectura, como siempre, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y el verso 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, de verdad. Dios añada bendición a nuestras vidas. Como introducción, claramente hay un llamado de Pablo, el eminente apóstol de los gentiles, en este pasaje para que celebremos la Pascua, el Pesaj, ¿no? Y a lo mejor usted se pregunta, ¿por qué hacer esto? Toda vez que la Pascua fue una fiesta judía, obviamente del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y que lo expresa claramente la Torá. Sin embargo, nosotros en el occidente tenemos razones como cristianos para celebrar la Pascua. Y al hacerlo encontramos una estrecha relación con la resurrección. Observe lo que nos dice 1 Corintios 5:7. ¿De qué trata entonces, pues, la Pascua? Nos planteamos, nos preguntamos, nos cuestionamos. Primero tiene que ver con un cordero. La Pascua fue lo que dio origen a la partida de Israel hacia la tierra prometida. Un ángel fue enviado para matar todo primogénito de cada familia. Esto fue la última plaga, la única manera que el ángel pasara de largo sobre una casa, obviamente era cuando veía la sangre en el dintel de la puerta. Pasar o paso, eso es específicamente la traducción para la palabra Pascua. Y la sangre del cordero era la señal. Pues bien, ahora entonces nos preguntamos, ¿por qué el cordero es la mejor representación del sacrificio de Jesús? ¿Qué hacía al cordero pascual un perfecto tipo para quién sería el cordero de Dios, aquel que quitaba los pecados del mundo? ¿Será porque el cordero es el animal más gentil, el más débil, el más indefenso, sin colmillos, sin garras, que no puede correr ni tiene fortaleza? No podía haber una similitud tan perfecta entre el Cordero Pascual y el Cordero de Dios. El profeta Isaías lo dijo claramente, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Hubo un momento cuando Jesús estuvo delante de Pilato, no sé si ustedes recuerdan el pasaje, no abrió su boca. Mientras iba rumbo a la cruz, permaneció callado. Las veces que habló fue para fortalecer a las mujeres, y las 7 palabras que todos conocemos, aquellas que pronunció desde la cruz con tan profundo significado, ¿verdad? Veamos pues entonces la similitud que hay ahora entre aquel cordero de la primera Pascua y el Señor Jesucristo, nuestra propia Pascua. Qué maravilla, ¿no? Y para esto debemos acercarnos con la más profunda reverencia mientras tomamos este singular hecho. Primero, el cordero para el sacrificio
evidentemente tenía que ser sin defectos. Es decir, un cordero perfecto. Eso quería, sin nada que pudiera ser rechazado. Obviamente había un sacrificio por medio, ¿no? En el Éxodo capítulo 12, verso 5 aparecen las instrucciones acerca del animal para aquella celebración. La Biblia nos dice que Jesucristo fue el Cordero de Dios, sin mancha y contaminación. ¡Qué maravilla! El apóstol Pedro, quien fue parte del grupo íntimo de Jesús, que estuvo a su lado, ha dado uno de los más grandes cualificativos sobre la persona de Cristo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro, la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, verso 18 y 19. Fíjese que otra característica del Cordero Pascual era su edad, 1 año. ¿No es curioso que Cristo murió en lo que se consideraba lo mejor de la juventud, los 33 años? ¿Quién quiere morir, obviamente, a esa edad? Nadie, ¿verdad? Luego, un cordero examinado. Así como el sacerdote examinaba el cordero para ver si no tenía defectos, Cristo también fue examinado. ¡Qué maravilla! Los saduceos, los fariseos, los herodianos lo examinaron. Los sacerdotes lo examinaron y aún Pilato lo examinó. Y los que fueron honestos llegaron a la conclusión que ninguna, podríamos decir, falla había en este hombre. Pilato dio un veredicto más completo. No encuentro ninguna falta en este hombre. Y Pedro, que a diferencia de sus enemigos, fue su discípulo, dijo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, por mí, por usted, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice la Biblia, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 22, una cita que todos conocemos. Luego, la sangre del cordero era la señal para no morir. La sangre como señal, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Éxodo capítulo 12, verso 22. Al degollar el cordero, su sangre debía ser puesta en un lebrillo y luego con una brocha de hisopo había que untar los dinteles de la puerta con aquella sangre. Las instrucciones de Dios eran precisas. Cuando vea la sangre, pasaré sobre ti. La sangre puesta en el dintel de las casas, en las puertas, era la única señal que el ángel destructor vería para pasar de largo. Por lo tanto, la sangre del cordero se constituía en sangre salvífica, salvadora, redentora. Para ello el animal tenía que ser sacrificado. La noche antes de salir de Egipto, todas las familias de Israel sacrificaron un cordero y es así que la sangre de ese cordero fue su salvador. Jesús, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Su sangre debe ser puesta en el dintel de cada corazón. De lo contrario, el juicio vendrá irremediablemente. Ahora, Jesús derramó su sangre mientras al cordero le cortaban la yugular. Por donde salía la sangre, el cuerpo de Cristo fue perforado, traspasado por todas partes, como si el suyo fuera menos digno que el de una oveja o que el de un cordero.
Los látigos sacaron su sangre de la espalda. Las marcas, wow. La corona de espinas provocó derramamiento de sangre de su cabeza. Los clavos en las manos y en los pies aceleraron la salida de la sangre como si se tratara de un río que buscaba un nuevo cauce para salir. Muchas veces podemos entender que aquellas cruces eran manchadas de sangre de criminales. La cruz de Jesús fue testigo de la única sangre inocente y sin contaminación que algún ser humano haya derramado. Recuerda que se crucificaban a los malhechores. Esta sangre derramada es la señal para que nadie perezca. Si alguien ha sido limpiado con esa sangre, cuando venga el ángel del juicio final, pasará de largo. Cuando el ángel pase lista, ¿no? Al llamar mi nombre yo responderé, porque ha visto la señal en la vida de la persona. Porque sin derramamiento de sangre, aleluya, no hay remisión de pecado. Así dice el texto bíblico. Esto es lo que Pablo habla de limpiarse de la vieja levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Ahora bien, el cordero, si reflexionamos en el contexto histórico, tenía que ser consumido completamente. Veamos por qué. Primero, toda su carne tenía que ser pasada por el fuego. De ahí la purificación. El texto de Éxodo capítulo 12 nos dice que aquella noche todo el pueblo comería la carne asada al fuego. El versículo siguiente al 8 aún es más ilustrativo. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. El verso 9, ¿no? Desde el día 10 hasta el 14, el cordero debería ser guardado. Después será inmolado por el padre de la familia. Una vez hecho esto, el fuego comenzaría a quemar aquel pequeño cordero, un cordero absolutamente inocente, tipificador. Ahora escuche esto, nuestro Señor Jesucristo sintió el fuego de la ira de Dios, el fuego de la justa indignación de Dios. Por otro lado, ellos deberían comerse el sacrificio de una manera total. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo, no lo hacemos de una manera parcial o por parte, sino total, enteramente. ¿Y cómo deberían entonces comérselo? Con panes sin levadura y hierbas amargas. Ahora, las hierbas amargas hablan específicamente del arrepentimiento, la única condición para no perecer eternamente. El pan sin levadura representa el pecado. En aquel momento, ellos fueron quebrantados y liberados de sus pecados. El segundo punto sustancial, un sustituto puesto en el altar. Después que Jesús derramó su sudor como grandes gotas de sangre en el Getsemaní, en el huerto, ahora va rumbo al Calvario, al Gólgota. ¿Dónde está específicamente el Calvario? El Calvario está en el monte Moriat, allí donde el templo fue construido, la tierra donde Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa. Pero no lo hizo porque Dios quería probar la fe de Abraham. Sin embargo, allí había un carnero trabado en el monte, entre medio de los matorrales, en medio de las espinas. ¿Quiere pensar usted en esto? Un carnero coronado de espinas en el monte Moriat. Dios le dio la orden de tomarlo y sacrificarlo. ¡Qué cuadro tan elocuente
y tan exacto de lo que pasó con Jesucristo, ¿verdad? El mismo monte hay un cordero sustituyéndolo. No solo a un Isaac, sino a toda la humanidad que tenía que morir allí. Qué maravilla de tipificación, ¿no? En el altar del Calvario fue inmolado un santo cordero. Todo su cuerpo fue consumido, toda su sangre fue derramada. El fuego de la ira divina fue sobre él hasta llegar a decir, consumado es. No puede haber otro sustituto por nuestros pecados. En cuarto punto, digo relevante, el Cordero de Dios fue entregado la noche de la Pascua. Fíjese que la última Pascua y la primera cena, nos dice el mismo apóstol Pablo a los Corintios, que esa misma noche, cuando Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que a vosotros es partido. 1 Corintios 11, 23. Juan el Bautista, al ver a Jesús, profetizó diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día judío comenzaba a la puesta del sol a las 6 postmeridiano de la tarde, ¿no? La noche antes de su crucifixión, Jesús le dijo a sus discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros, con ustedes, esta Pascua antes de padecer. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lucas 22, versos 14 al 16. ¿Por qué Jesús no murió en otra fecha? ¿Por qué fue exactamente con la fecha de la Pascua, del Pesaj? Porque al igual que la noche, cuando vino el juicio de Dios sobre Egipto, que representa al mundo, la sangre de un cordero en el dintel de la puerta, en este caso de las casas, ¿no? Se constituyó en el Salvador de las familias. Ahora Jesucristo, como el Cordero de Dios, fue entregado aquella noche para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, como lo declara Juan 3:16. Por consiguiente, la Pascua ya fue sacrificada. En la Pascua antigua, en lugar de morir todos los primogénitos de los hijos de Israel, moría un cordero. Usted tiene que pensar que aquella noche hubo miles de corderos sacrificados por cada familia. Después, en cada Pascua, para que usted conozca un poco más el relato, se sacrificarían multitudes de ellos. Nosotros, al igual que el pueblo de Dios, Israel, estábamos en la misma sentencia. El juicio divino contra el pecado pasaba sobre nosotros, pero aquella noche, hace unos 2000 años, el Cordero de Dios fue inmolado, fue entregado, fue crucificado. Al día siguiente estaría muriendo el justo por los injustos para llevarnos a Dios, hacernos aceptos en el amado. Si la muerte que Dios escogió para su Hijo fue la cruz, tenemos que admitir algo que a lo mejor no habíamos pensado, que Él mismo escogió el madero, los clavos, el mazo y hasta el soldado que haría esa ejecución donde traspasó su costilla. Nos cueste o no pensarlo, el Padre Celestial estaba muy envuelto en aquella muerte. Isaías dijo, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlos, aleluya, sujetándole a padecimientos. Isaías capítulo 53, verso 10. Recordemos que Él fue el Cordero de Dios. En conclusión, Jesucristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada.
ahora somos llamados a celebrar la fiesta que dura toda la vida, per secula seculorum. Cuando nos reunimos en la mesa para celebrar, en este caso, el sacrificio de Cristo el Señor, lo hacemos para exaltar a un conquistador. Esa es la tipificación de la Santa Cena. La diferencia con este Cordero Pascual es que hizo un solo sacrificio por los pecados, pero que al tercer día, gloriosamente, se levantó de la tumba con un cuerpo glorificado. Esta es parte de nuestra celebración, la resurrección. ¿Cómo debemos pues entonces celebrar esta Pascua? ¿Cómo guardar esta fiesta? La mejor manera es hacerla sin pan, sin levadura. Es decir, con el Yom Kippur, el día del perdón, ¿no? Que simboliza la levadura, el pecado. La sangre de Cristo fue derramada para limpiarnos de la vieja levadura, del pecado, de la transgresión, de la amartía, ¿no? La mejor manera de celebrar la Pascua, el Pesach, es con panes sin levadura y con la sinceridad y la verdad del corazón. ¿Ha sido usted limpiado por la sangre de Jesucristo? ¿Ha puesto sobre el dintel su corazón? ¿Qué va a hacer con Jesús llamado el Cristo? Hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy es el día aceptable que hizo el Señor. Donde quiera que estés, oraré para que pases de muerte a vida y de tinieblas a esa luz admirable. Oremos al Señor.